El camino a Emaús. Esta historia, este relato nos muestra algo que pasó, algo que sucedió en un día como este, el primer día de la semana. Algo glorioso. Dice la palabra que iban dos de sus discípulos. Estos discípulos no eran de los 12, porque recuerde, Jesús tenía tres anillos de discípulos, tenía tres cadenas de discípulos. Lo primero dice la palabra que eran los 500. Allí en el libro de Corintios, Pablo dice que Jesús tenía como 500 discípulos. Pero también la palabra nos habla de 70 discípulos. Y por último también nos habla de 12 discípulos. Habían tres anillos ahí que rodeaban a Jesús. Tres discípulos, tres anillos de discípulos que recibían las enseñanzas y la revelación de Dios. Habían 12 que siempre iban con él a todo lugar. Otros que no estaban tan de lleno con él, y habían otros que también iban de vez en cuando, pero eran también contados como discípulos. Y aquí la historia es poderosa. Dice la palabra que ellos se dirigían de Jerusalén a Emaús, iban a su casa. Dice la palabra que era más o menos como una distancia de 11 kilómetros. Y allí estaban platicando, dice la palabra, que hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y mientras hablaban y discutían, ¿qué hacían? Diga conmigo, hablaban y discutían. ¿Qué discutían? Decían, no, él dijo que era el Mesías, pero ha muerto. Otros decían, sí, pero de pronto era el Mesías. Tenían ahí una conversación estos dos discípulos acerca de lo que había acontecido. Tenían, dice la palabra, que estaban muy conmovidos, tenían su mente muy fijada en esta situación. Van caminando, es un domingo, ya después de mediodía, se dirigen a Emaús, a su casa. Pero de pronto, caminando con ellos, se acerca el maestro, se acerca el resucitado, se acerca Jesús y empieza a caminar con ellos. Y le preguntan, oye, Jesús le pregunta, ¿de qué hablan? Y entonces le dicen a aquellos hombres, ¿no eres tú el único forastero que está en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Pues estábamos hablando de Jesús de Nazaret, que fue varón grande, profeta en milagros y señales, pero que nuestros gobernantes y principales lo condenaron a muerte. Y entonces están aquí en esa plática y Jesús le dijo, entonces allí en el verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros pensábamos que Él era el que venía a librarnos del dominio de los romanos. Y dice, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que han dicho que Jesús ha resucitado. Y fueron allí al sepulcro y no lo hallaron. Entonces, aquí viene el clímax de este relato. En el verso 25, entonces Jesús le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Mis amados, Dios, o más bien Jesús, está increpando a aquellos hombres y le dice dos calificativos. Primero le dice insensatos, pero también le dice tardos de corazón. Y para entender esto tenemos que entender lo que significa la palabra insensato. Le está diciendo, un insensato es una persona que carece de sensatez. Un insensato es una persona que no es prudente, que no tiene buen juicio, que no ordena bien sus ideas. Es un necio, es una persona que habla primero y luego piensa. Es una persona que no analiza mucho las cosas, ¿cierto? Es una persona distraída,
que no se concentra en lo que está diciendo. Y Dios le dice, Jesús le dice, ustedes son insensatos, pero también le dice, ustedes son tardos de corazón. Escúchalo bien, no está diciendo duro, sino le está diciendo tardos de corazón. Es decir, son muy lentos, son muy despaciosos para entender, ¿cierto? No tienen esa habilidad, esa agilidad para comprender las escrituras. Son insensatos, son necios, son prudentes, ¿cierto? Miran las cosas a la ligera, solamente miran lo que le está pasando a su alrededor y no miran las escrituras. Escúchalo bien. ¿Te imaginas tú la escena? Unos discípulos que habían caminado con Jesús, habían escuchado sus enseñanzas, conocían sus gestos, conocían el movimiento de sus manos, conocían la manera de caminar, ¿cierto? La manera de hablar, su tono de voz, y ahora están andando con Jesús y no le reconocen. ¿Por qué no le reconocen? Porque ellos están fijos su mente en la realidad y no en la verdad. Escúchalo bien. Cuando tú colocas tu mente en la realidad, te vas a perder de la bendición de conocer la verdad. ¿Cuál era la realidad? La realidad era que sí, a Jesús lo habían golpeado, a Jesús lo habían crucificado, Jesús había muerto, lo habían colocado en un sepulcro, porque los fariseos y los gobernantes de aquel tiempo se habían levantado para matar a Jesús. Esa era la realidad. Es decir, ellos estaban mirando solamente lo que sus sentidos podían ver, lo que sus sentidos podían comprender. Ellos estaban mirando solamente lo que había sucedido. Estaban ahí puestos sus ojos y su mente en el pasado de lo que sucedió. Y escúchalo bien, cuando tú colocas tu mente y fijas tu mente en tu pasado, en la realidad que sucedió, pierdes la bendición de ver la verdad de Dios. Le dice Jesús, mira, ustedes son insensatos, son tardos de corazón, son lentos para aprender, son lentos para recibir, no son ágiles para recibir la verdad de la palabra de Dios. Ustedes simplemente se basan en lo que les ha pasado e ignoran las escrituras. ¿Por qué dice la palabra que el pueblo de Dios yerra? ¿Por qué dice la palabra que el pueblo de Dios falla? Dice, ustedes fallan, ustedes yerran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y por eso algunos de los que están aquí han errado, han fallado, han llenado su corazón de incredulidad, porque ignoran lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Una cosa es la realidad, lo que ven nuestros ojos en lo natural, y otra cosa es la verdad de la palabra, que es lo que en esta mañana nos concierne y que es lo que tu corazón debe estar ávido para recibir la verdad de Dios. Y aquí es algo impactante. Dice la palabra que Jesús le dice, mire, yo quiero 2 voluntarios aquí, un voluntario, otro voluntario. Venga Jesús por aquí. Ahí. Y Jesús en medio de ellos, caminando, y de pronto dice, insensatos, ustedes ignoran las escrituras. Ustedes ignoran las escrituras. Ustedes ignoran de lo que en la Biblia dice de Jesús. Y entonces dice la palabra que los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados. No reconocían que el que estaba caminando con ellos era Jesús. Y ahí va Jesús caminando con ellos. Y entonces Jesús hace algo glorioso, que yo sé que todos aquí unánimemente dirían amén. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice que empieza a citar las escrituras desde el Génesis hasta Malaquías, y en cada libro les muestra donde se habla del Mesías prometido, de Jesús, de cómo iba a padecer, de cómo iba a sufrir, pero de cómo también iba a resucitar al tercer día.
Ellos están escuchando un mensaje glorioso. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuánto les gustaría estar en ese momento? Que Jesús fuera el mismo que les predicara, que Jesús mismo fuera el que les predicara, que les hablara del Señor. Eso es poderoso. Pero ellos siguen caminando. Y escúchalo bien, aquí hay una revelación preciosa. Ni caminando con Jesús, ni escuchando la prédica de Jesús, las enseñanzas de Jesús, se le abrieron los ojos. Los ojos seguían vedados. Pueden sentarse, gracias mis hermanos. Los ojos seguían vedados. Y eso va para algunos que dicen: "Ay, el pastor Héctor predica bueno, pero si viniera Benny Hinn, ese sí yo seguiría. Ese sí tiene unción", ¿cierto? Algunos dijo: "O si resucitara Julio Melgar, ese sí tenía unción". Pero el pastor Héctor es así, como si viniera aquí una iglesia grande, si viniera aquí el tal ministerio, como conocía un hombre conocedor de Dios desde niño, pero rebelde a la palabra de Dios. Y ninguna iglesia le servía en el pueblo. Ninguna iglesia le servía. A todos los pastores y los ministerios criticaba. Y un día estaba mirando por la televisión, digo: si ese ministerio estuviera aquí en la ciudad, yo sí iría. Y dice que como al mes abrió la puerta de su casa y diagonal estaba el letrero del ministerio. Y se rascaba la cabeza, decía: ¿y ahora qué excusa voy a decir? ¿Ahora qué excusa voy a decir? ¿Sí? Ahora, porque hay muchos que colocan esa excusa: si viniera Jesús y me predicara, si viniera aquí este hombre de Dios, ese sí tiene unción, ese sí yo me congregaría, ese sí yo escucharía la palabra. Mentira. Porque aquí está Jesús predicándole desde Génesis hasta Malaquías, predicándole la palabra, ahí con revelación, con gracia y favor. Pero sus ojos siguen vedados. Sus ojos siguen ahí. No ven, no pueden ver, no pueden percibir que el que va caminando con ellos es Jesús. Vengan nuevamente mis voluntarios por aquí, por favor. ¿Cierto? Y dice la palabra que ya era tarde. Yo creo que más o menos eran como las 5 de la tarde. Ya pronto oscurecía. Y entonces ellos llegan a su casa, ¿cierto? Y Jesús hace como que ¿qué? Que va adelante y se despide: bueno, muchachos, Dios los bendiga, me voy. Pero ¿qué hacen ellos? Dice la palabra que lo obligan a quedarse. Oblíguenme a ver, oblíguenme a quedar. Eso. No dice que lo inventaron, dice que lo obligaron ¿a qué? A quedarse. Eso es poderoso. Pero ahí todavía tenían los ojos ¿qué? Velados, ahí no veían nada. Pero hicieron algo de fe, un acto de fe, y fue obligar a aquel que les había predicado de una manera diferente. Porque cuando termina el relato dice: ¿no vieron que nuestros corazones nos ardían? ¿No vieron que cuando hablaba el fuego de la palabra y de la presencia de Dios estaba en nosotros? Como decía Flor, ¿no vio que cuando yo predicaba aquella persona empezó a sudar? Esa es la presencia y el poder de Dios. Y aquellos que le obligaron a quedarse, pero los ojos de ellos todavía estaban como velados. No veían nada. Puede sentarse, gracias. Y así le pasa a algunos. Colocan excusas para buscar a Dios. Si viniera aquel hombre, si estuviera en aquella ciudad, allá yo sí iría, allá yo sí me congregaría, a ese sí escucharía. Pero aquí no hay eso, mi amado. Y aquí vemos que estos hombres, aún con el mismo Jesús predicándoles, sus ojos estaban ¿qué? Velados. No había pasado nada. ¿Saben por qué? Porque es que Jesús no interrumpe, no entra por obligación a nadie. Jesús no le obliga a nadie que crea en Él. Jesús es todo un caballero y Él pide permiso. Él dice la palabra que Él está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, Él entrará con Él, cenará con Él y Él con Dios. Es decir, aquellos hombres tomaron la decisión. Le dijo: no entendemos mucho.
Sí, Señor, tú tienes razón. Somos insensatos, somos tardos de corazón. Dios, no es que seamos rebeldes, no es que seamos incrédulos. Padre, es que nos faltó un poquito de inteligencia, pero yo creo en ti, yo necesito de ti. ¿Cuántos como esos discípulos hay en esta mañana que le dicen: Señor, yo no es que sea rebelde, yo no es que sea, es que soy un poco tonto, yo no soy tan hábil para entender la palabra, necesito de ti, necesito la revelación tuya para entender tu palabra? Mis amados, y aquellos entraron a comer. Yo le pregunto, dice que se sentaron a la mesa. Vengan mis discípulos, por favor. Y aquí hay una mesa servida. Se sentaron a la mesa. ¿De dónde resultó el pan? ¿Ustedes qué creen? ¿De dónde resultó el pan que comieron? ¿Perdón? No, yo pienso que el que invita es el que paga. Ellos lo invitaron, me imagino que ellos sacaron el pan, sacaron la comida de ahí, bueno, pero él, Jesús, tomó ¿qué? La delantera. Dice que tomó el pan, oró por él, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos, le dio a esos dos discípulos. Y dice que apenas ellos tomaron el pan, ¿qué pasó? Sus ojos fueron abiertos. Dios, es el Mesías, es Jesucristo, ha resucitado. Abrieron sus ojos, vieron la gloria de Dios. Y en esta mañana muchos hoy sus ojos se van a abrir para ver al Cristo resucitado. Porque algunos lo único que tienen es una historia. ¿Recuerdan la historia de el rico y Lázaro? Dice la palabra que el rico hacía sus banquetes y Lázaro se sentaba ahí a la puerta a esperar las migajas que aún le negaban. Y los dos murieron. Y el rico fue al Seol, el infierno. Y dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y dice que el rico empezó a ser atormentado por el fuego, por la llama eterna que hay allí en el infierno. Y de pronto levantó su vista y vio allí en el seno de Abraham, vio a Abraham y a Lázaro allá disfrutando de la bendición de haber caminado con Jesús y haberle creído a Jesús. Y entonces le dice: mira, padre Abraham, por favor envía a Lázaro que moje su mano en agua, su dedo en agua, y me lo coloque en mi lengua para saciar mi sed, porque aquí hay una llama, un tormento eterno que no aguanto más. Y le dice a Abraham: no, señor, no se puede, porque aquí entre el seno de Abraham y el Seol hay un hueco profundo que nadie puede pasar ni de allá para acá ni de aquí para allá. Dice, y aquel rico dijo: bueno, Señor, no hay que hacerlo, pero por favor, entonces haz algo, envía a Lázaro a que vaya y le predique a mis hermanos. Tengo 5 hermanos, que le prediquen para que no vengan a este tormento. Y le dice: no, no se puede. Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que escuchen a Moisés y a los profetas. Y entonces le dice el rico: no, envía a Lázaro. Le dice a Abraham: mire, si no creen ni a Moisés ni a los profetas, tampoco van a creer a uno que alguien se levante de la muerte y viva y vaya y les predique. Tampoco van a creer. Aquí hay una revelación poderosa, mi amado, porque una persona dura de corazón, un insensato, así venga el mismo Jesús y le predique, no va a poder ver la luz, porque necesita tomar la decisión y hacer lo que aquellos hombres hicieron. ¿Qué hicieron aquellos? Dice, le obligaron a seguir a su casa, le obligaron al maestro a seguir ahí, a pasar la noche con ellos. No entendían, no sabían lo que estaba pasando, pero lo obligaron. Pero en el momento de qué? De sentarse a la mesa.
y de ver a Jesús bendecir el pan, vio cómo lo hizo, dice, y lo compartió y lo dio. Dice que ahí sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Escúchalo bien para ti. Tú que no sientes el fuego de Dios, tú que sientes la vida cristiana una rutina, ¿sabe por qué? Porque solamente sienten el fuego de Dios aquellos que se comprometen. El que se compromete con Dios, con la obra, siente el fuego de Dios. El que se compromete para interceder, el que te compromete para evangelizar, el que se compromete para ganar almas, es aquel que empieza ahí a sentir el fuego de Dios. El pasivo, el que está sentado, no siente nada. Así le den 10,000 predicaciones, así le traigan a un hombre de Dios que le predique ahí todo el día, no va a pasar nada. Pero aquellos hombres, aunque no entendían mucho, pero decidieron comprometerse. Y de pronto tú en esta mañana dirás: Señor, yo no entiendo mucho, pero yo me quiero comprometer contigo, porque yo quiero ver al Cristo resucitado, yo quiero ver al Cristo de la gloria. Y en esta mañana hay una bendición preciosa, que tenemos la mesa del Señor, para que en el nombre de Jesucristo el velo que hay en tus ojos sea quitado y tú empieces a ver al Cristo resucitado. ¿Y cómo lo haces? Lo mismo que hicieron aquellos hombres. Se comprometieron, invitaron a Jesús, lo obligaron a quedarse y empezaron a compartir la mesa, el pan. ¿Sabe lo que dice Jesús? Que el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que el que no crea la palabra, crea lo que dice, el que no se compromete conmigo, el que no se compromete con el llamado de Dios, el que no se compromete con el propósito de Dios, pues mi amado, no puede disfrutar de la bendición. Siempre pasará como esos 2 discípulos que iban solamente viendo la realidad de su vida, pero no la verdad de la palabra de Dios. Mis amados, cuando nosotros nos comprometemos con la verdad y empezamos a escudriñar la verdad y empezamos a buscarlo en la palabra y hacer la tarea que aquí colocamos, mire, y empezamos a buscar a Dios en oración e intercesión, mire, esa llama empieza a crecer y ese fuego empieza a crecer y ese velo es quitado en el nombre de Jesús. Y entonces podemos ver a Dios, podemos ver su gloria, podemos ver su presencia, podemos ver los milagros, podemos ver que Dios que es una verdad y que lo que dice la palabra es cierto, que se cumple en el nombre poderoso del Señor Jesús. Por eso, mis amados, en esta mañana, yo no sé cómo tú estás andando. Tú eres uno de esos discípulos que mira solamente tu realidad o tu vida, o tú eres uno de los discípulos que dice: Señor, yo voy contigo. Sí, soy un poco bruto, soy un poco, no cojo las cosas tan fáciles, pero no es que sea rebelde, no es que sea incrédulo. Señor, necesito de ti. Explícame si necesita palitos, si necesita bolitas para que me explique, yo te voy a entender, pero hazme comprender sabiduría. Eso dice la palabra, hazme entender, enséñame. Yo quiero comprender la realidad de tu palabra. Yo quiero ver la verdad de tu palabra. Que esto no es una religión, que no es una palabra bonita, sino es poder de Dios. Porque detrás está Jesucristo resucitado, que vive por los siglos de los siglos y está aquí en esta mañana para traerte avivamiento, para traerte bendición.